Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos amigos, a nuestro boletín informativo de Radio Universal del día de hoy, 6 de julio de 1936. Como siempre lo iniciamos marcando nuestra línea editorial. Después de muchos esfuerzos, el bloque nacional ha logrado que se haga algo de justicia. Si los revolucionarios que rompieron el orden constitucional con extraordinaria violencia habían sido indultados por el Frente Popular, ahora, por fin, se les concede los mismos beneficios a aquellos que defendieron la legalidad republicana en 1934. Bien, muy bien por el señor don José Calvo Sotelo. Y vamos ya, antes de entrar en la información nacional, a una primera noticia de publicidad en Radio Universal. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. En cuanto a la información nacional, tenemos que destacar en Radio Universal que el ministro de Hacienda ha acordado conceder a los obreros y empleados subalternos de la compañía arrendataria de tabacos el derecho de jubilación a los 67 años. Se aprueban los proyectos de amnistía y de indemnización por enfermedades profesionales tras un discurso lleno de alusiones a la exigencia de responsabilidades por la represión de octubre de 1934. La enmienda del señor Calvo Sotelo queda aprobada para que los militares y agentes del orden condenados por la represión que estaban excluidos de la ley de amnistía de abril del 34, a diferencia de los revolucionarios condenados por la Revolución de Octubre, pudiesen gozar de los beneficios otorgados por el decreto ley del 21 de febrero de 1936, aprobada para los izquierdistas condenados. En Aragón se va a publicar un estatuto que presentan el texto de este estatuto. Se trata de un proyecto particular que consta de 68 artículos y sin conexiones con partidos políticos, como ya habíamos informado. Las huelgas siguen siendo el centro de atención en nuestro país. La huelga de la construcción en Madrid ya se ha resuelto, así como la huelga de mozos de almacén en Málaga. Se declaran en huelga, sin embargo, los obreros perfumistas de la capital. El sector de los transportes se ve seriamente afectado por la huelga de taxistas en Gijón y la de los obreros de ferrocarril en Zafra, en la provincia de Huelva. También en Asturias, una huelga de los obreros de la Compañía de la Luz y Fuerza pone en peligro el suministro de energía. En Córdoba, los campesinos de Pedro Abad se declaran en huelga, mientras los periodistas cordobeses llevan a cabo una protesta masiva contra la supresión del descanso dominical. Tenemos noticia de última hora que confirma, por fin, la concesión de una subvención de 250.000 pesetas para la Olimpiada Popular de Barcelona. Y vamos con esa segunda noticia habitual de publicidad en Radio Universal y a la vuelta la información internacional. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. En el panorama internacional debemos destacar que el tema principal sigue siendo la invasión italiana en Abisinia y la postura que la Sociedad de Naciones ha tomado al respecto. La sociedad da por terminado su duelo con Italia y desatiende las peticiones del Negus. Durante la traducción del discurso del ministro Barcia, un fotógrafo checoslovaco se suicidó en señal de protesta. Los países miembros de la Sociedad de Naciones discuten el levantamiento o no de las sanciones impuestas a la Italia de Benito Mussolini. La delegación abisinia anuncia la formación de un gobierno en Gore.
El Führer alemán, Adolfo Hitler, pronuncia un discurso en pos de la paz y de la libertad. Y en cuanto a la información deportiva, como siempre, nos llega la última hora procedente de nuestra redacción. Comenzamos este espacio deportivo con tenis, donde el británico Fred Perry se ha impuesto en la final individual de Wimbledon al alemán Von Kram por 6-1, 6-1 y 6-0. La última reunión del Comité Olímpico Español antes de los Juegos Olímpicos de Berlín se ha celebrado ya. Regil Elsinor ha batido el récord mundial de los 800 metros libres en natación. Y hoy vamos a despedir nuestro boletín informativo con la última canción de Enriqueta Serrano, que está haciendo furor. Es mi Manuel. Con ella les dejamos. Es mi Manuel republicano como hay pocos, y con los hombres que hoy gobiernan andaluz. 6 de julio de 1936, lo que les acabamos de contar, el chupinazo. Estamos ya en el 6 de julio de 2019 y vuelve a estar con nosotros en el pórtico de los Sanfermines, de los que hablaremos en Noticiario 1936, por supuesto que sí, el profesor David Sarías, que es profesor de Historia de los Movimientos Sociales y del Pensamiento Político de la Universidad CEU San Pablo. Muy bienvenido nuevamente, David, un placer. Encantado de estar aquí de nuevo. Vamos a ver, ahora se extiende la amnistía del 21 de febrero de 1936, dada a los revolucionarios, a los defensores del orden encarcelados por defender la República en aquel octubre de 1934. Esto es un enorme logro, hay que reconocerlo, de don José Calvo Sotelo, dado que gobernaba un muy, pero que muy sectario Frente Popular, ¿no? Claro, esto además es un síntoma del enloquecimiento generalizado de la Segunda República. Llega el Frente Popular al poder, amnistían a terroristas, no solo a terroristas, también había gente que se ve que había estado encarcelada, que bueno, pero amnistían a los terroristas y a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que reprimen una sublevación, a estos no, a estos los dejamos. Claro, Calvo Sotelo pone el dedo en la llaga y el disparate es de tal magnitud que incluso el Frente Popular, el gobierno del Frente Popular, tiene que efectivamente extender la amnistía. Recordemos que una amnistía es una medida arbitraria. Por definición, cuando tú haces una medida que aplica a todo el mundo, por definición es arbitrario. Pero no a estos no, a mis amigos sí, pero a los otros no. Es tan sangrante que Calvo Sotelo consigue que, mire usted, ya que adoptamos una medida arbitraria para todos. Luego sí, es un éxito de Calvo Sotelo y es un síntoma del deterioro generalizado de la situación en la Segunda República. David, hemos hablado en el Noticiario 1936 del derecho de jubilación a los 67 años. Esta era una edad, te pregunto, alta o baja, sobre todo si tenemos en cuenta que la vida de los españoles era mucho menos longeva en los años 30, en la década de los años 30, que hoy. O sea, una jubilación a los 67 años, y no por la guerra, sino por las condiciones generales de vida. Los hombres no eran tan longevos en los años 30, no solo en España, en todo el mundo, como lo somos hoy. Bueno, la respuesta es que la edad no es ni alta ni baja, es barata. Sobre todo es barata, porque claro, la gente se muere y con lo cual no hay que pagar las pensiones. Es una medida transparente. A ver, esto es el truco del almendruco de todos los gobiernos de este mundo, que tú pasas la ley, es muy progresista porque tienes estas pensiones universales, pero lo dejamos en la ley, la letra y el espíritu, porque a la hora de pagar, claro, pues que generamos el mecanismo para que no arruine las arcas del Estado. Estamos hoy en lo mismo, ¿eh? Estamos, sí, a la hora de cómo calculamos la pensión. Estamos exactamente en lo mismo. En la España de la época, tengamos en cuenta también la situación de la España de la época. Hoy la expectativa de vida de un hombre de 67 años pues son todavía muchos años por delante, gracias a Dios, a los avances de la medicina, a la calidad de vida, etcétera. Pero... No, y de hecho por eso están ahora diciendo, se están cambiando continuamente la forma de cálculo, sobre todo de las pensiones y el momento en el que se inician por lo mismo, porque el problema sigue siendo igual. Todo el mundo reconoce que debe haber un derecho a una pensión, pero hay que afinar el punto en el que primero nos lo podamos permitir y en segundo lugar que no tengamos a gente capaz de trabajar cobrando del Estado.
Un hombre de 67 años en la década de los 30 en toda Europa era prácticamente un anciano. Prácticamente un anciano. Con 67 años en la época eres prácticamente un cadáver. Y sin embargo hoy un hombre de 67 años pues es un hombre no joven, pero sí un maduro, en fin. Que no, con 67 años incluso puedes disfrutar de la vida. Y en la época podías disfrutar del nicho. Sí, claro. Bueno, vamos a ver, David, hacía mucho que no traíamos al programa, Noticiario 1936, las huelgas. Pero ¿eran constantes o con la llegada del Frente Popular al poder estas habían desaparecido? La pregunta es porque, claro, al llegar al poder los defensores de los proletarios, los defensores de los trabajadores, pues legislarían para beneficiar a los trabajadores, y los trabajadores beneficiados, los trabajadores opulentos, los trabajadores bien pagados, pues no irían a la huelga. Ya, no? Lamentablemente no es Porque así. yo soy tonto. No, es que nos han contado una película que es un poco que se corresponde mal con la realidad. Primero, que la capacidad de reforma que tiene la Segunda República es la que es. En segundo lugar, que es más importante, el movimiento obrero y la clase política republicana no son una cosa monolítica, están divididos entre ellos. Y una parte muy importante del movimiento obrero, estos no están en mejorar nuestras condiciones de trabajo, estos están en la dinámica revolucionaria. Aquí el más conocido es Largo Caballero, pero incluso los prietistas dentro del PSOE, no hablamos del Partido Comunista, ni de Urrutia, los anarquistas dentro del Partido Socialista, que ya es una dinámica insurreccional y no están por facilitarle la vida al gobierno de la República. Lo que están es por encender la espoleta y que aquello salte por los aires. Esto es muy interesante, David Sarías, profesor, que lo dejes muy claro, porque los españoles de hoy tienen una visión muy distorsionada de casi todo, pero especialmente de la Segunda República. Tú lo has repetido en más de una ocasión, aquello no fue un alzamiento cívico-militar de 4 capitanes, 3 coroneles y 10 generales, más 3 cardenales y unos cuantos terratenientes, preferentemente andaluces y castellano-manchegos, gratuito, así, por las buenas. No, porque claro, un gobierno de izquierdas, de extrema izquierda, en el poder, y esos mismos partidos políticos que conformaban el gobierno, agitando el mundo laboral y provocando unas huelgas absolutamente salvajes. O sea, no es la derecha la que provoca las huelgas, ni la que agita el mundo laboral. Es la misma izquierda que está en el gobierno. Claro, además dentro y fuera del gobierno. Recordemos, este es el régimen republicano. ¿Y cuál es el primer gran acto insurreccional? Es Asturias. Y esto no es la derecha fascista, ¿verdad? A ver, Durruti es muchas cosas, pero derecha fascista no, es la izquierda. Es el Partido Socialista. Claro, bueno, Durruti, pero en fin, es la izquierda. Y dentro de la izquierda, porque uno puede decir, bueno, es que son los anarquistas, ¿no?, que son muy radicalizados. No, es el PSOE. Y además los televidentes que tengan un cierto interés, esto incluso Azaña, en los cuadernos de Azaña se refleja muy bien, que los miembros del Partido Socialista que están en el gobierno no son capaces de controlar a la masa trabajadora, que están en una dinámica completamente insurreccional y revolucionaria, y con conventos que arden, y con pistolerismo, y con... el deterioro del orden público y de falta de respeto por la autoridad republicana es incluso más visible en la izquierda, en muchos casos, que en sectores de la derecha, sí, claro. Entre otras cosas porque la izquierda tiene mayor capacidad de movilización y por lo tanto les da mayor impacto y mayor presencia pública. Volvemos a la Olimpiada de Berlín, la celebérrima Olimpiada de Berlín de 1936. Hemos visto, alguna vez nos has contado, lo de la Olimpiada Popular de Barcelona, pero es que el gobierno que se niega a dotar de presupuesto a las federaciones deportivas que van a acudir a la Olimpiada de Barcelona y decide no aportar ni un duro para esa representación oficial de España en un evento deportivo internacional, dota con 250.000 pesetas de la época a la Olimpiada Popular de Barcelona. Bueno, pues sí, lo hemos comentado alguna vez, es la politización y la utilización política del deporte, ¿verdad?, que sigue ocurriendo hoy en día. Y bueno, el gobierno de la República es muy hostil, por motivos evidentes, el gobierno del Frente Popular es muy hostil por motivos evidentes a lo que está ocurriendo en Berlín, donde es verdad que el régimen nazi
utiliza las Olimpiadas como una ventana al exterior para proyectar una imagen idealizada de sí mismo. Y bueno, en Barcelona lo que se celebra es una especie de pseudo paraolimpiada paralela, que ellos lo llaman Olimpiadas Populares, organizados por partidos de izquierda. Y el Gobierno de la República, pues aquí sí, catacloc. Pero bueno, su utilización política del deporte no es nada nuevo. Desde las primeras Olimpiadas, las griegas, no las del Barón de Coubertin. Nos tenemos que ir. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Adiós.